Bien, ahora sí. En primer lugar, lo que quería hacer era darles la bienvenida a todos, en este caso este nuevo semestre. Como ya sabemos, ya estamos en la tercera semana. Esto se dio más bien por el tema de que el motivo de las ayudantías sí tardó un poco, bueno, en el tema de nuestra facultad, pero principalmente eso era lo que quería decirles en este instante, ¿no? Por ese motivo, justo hoy voy a tener que hacer un repaso de las tres primeras semanas que ustedes vieron. Eh, bueno, entonces vamos a ello, ¿no? Bueno, algo que quería mencionar antes es que mi metodología para poder dar las ayudantías es más práctica que teórica, pero aún así tengo algunas diapositivas que yo mismo había hecho para explicar un poco de manera resumida esto de las tres primeras semanas de clases que ustedes tuvieron. Pero igual ya mismo más adelante van a ver que voy a saltar de una a realizar los ejercicios para que ustedes pues puedan responder cualquiera de las dudas que tengan más bien respecto a ese tema, porque al menos en programación ya se han de dar cuenta de que eh, más bien lo aprenden programando, ¿no? En este caso haciendo ejercicios. Y más aún ahorita que están viendo otro paradigma que es distinto al que ya vieron en Fundamentos de Programación, que era el paradigma estructurado, que era con Python, ¿no? Entonces, igual en cualquier caso voy a ir ayudándome tanto de las diapositivas que yo tengo hechas como de las diapositivas del curso porque considero que son bastante completas. Les recomiendo que les echen una revisada a las diapositivas del curso porque ya, como ya los mencioné, realmente de ahí es donde sale todo el contenido. Entonces, bueno, vamos a lo que les quería explicar. Esto ya les han de haber explicado, pero es como un pequeño resumen, ¿no? De que el nuevo paradigma de programación que van a ver ahora es el que es orientado a objetos. El que vieron en Fundamentos de Programación era el estructurado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos? Pues bastante sencillo. Python, al ser estructurado, simplemente ustedes resolvían pues una tarea grande descomponiéndola en tareas más pequeñas y luego codificaban línea a línea, ¿no? Era como algo bastante lineal en este caso. Lo que sucede con programación orientada a objetos es que un problema ustedes los van a ver desde otro punto de vista. Eh, ¿A qué me refiero? Pues van a ver los diferentes actores involucrados en dicho problema como objetos. Entonces, al verlos como objetos, ya les han de haber explicado que los objetos van a tener ciertas características, ¿no? Entonces, estas características por lo general se les van a llamar atributos, ¿no? Y adicionalmente tienen algo que se llama comportamientos, que son las acciones que puede realizar, ¿no? Ah, por cierto, Joshua, que estás aquí. Dame un momento, te iba a mencionar algo, pero alguien más vino a la ayudantía. Bien. Lo que les iba a mencionar ahorita a ustedes dos que se han unido era que si tienen alguna duda mediante voy explicando algo, pueden consultar nomás y como ya les mencioné, esto es un pequeño como que abre boca de lo que vamos a ver porque realmente ya les mencioné que mi metodología es más como resolver ejercicios que dar teoría, ¿no? Bueno, lo que estaba explicando ahorita con el tema de programación orientada a objetos es que en este nuevo paradigma, como van a ver ustedes un problema, simplemente el problema ustedes van a identificar qué actores tienen en él y de acuerdo a eso van a extraerlos, ¿no? Y cada uno de estos va a tener ciertas características y adicionalmente lo que se le conoce como las acciones que puede realizar. En palabras simples, atributos y comportamientos, ¿no? ¿Y cómo se va a solucionar dicho problema? Pues basado en la interacción entre estos tipos de entes, que aquí le llamamos pues objetos, ¿no? Ya han de haber visto lo que se conoce como el pilar de la abstracción y el pilar del encapsulamiento, ¿no? ¿Qué sucede con la abstracción? Es que simplemente ustedes pueden realizar varias funcionalidades que realmente por detrás están construidas de una manera súper compleja, pero de tal manera que ustedes cuando la realizan lo hacen de manera súper fácil. No sé si hayan visto ya lo que tiene que ver con el tema de listas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen un add a una lista? O sea, agregan un elemento aquí en Java. Lo que sucede por detrás son demasiados procesos, realmente. Eso es algo que tal vez les van a enseñar a quienes sean de computación de aquí cuando vean estructuras de datos, pero gracias al pilar de la abstracción nosotros lo vemos de manera súper fácil. Simplemente lo que nos interesa es que se nos agregó el elemento en la lista. Y fin, ahí se acabó el pilar de la abstracción. ¿Qué más tendríamos aquí? Pues ya les han de haber mencionado el tema de qué es un objeto y qué es una clase. En este caso está al revés, si debería estar así, ¿no?
Una clase básicamente hace referencia al tema de que tendríamos como una especie de plano, una forma súper simple de ver esto de aquí. Aquí tengo las diapositivas que esto de aquí también ya lo tiene explicado de una manera mucho más fácil. Es lo siguiente, una clase que es un plano, ¿no? Y cuando hagamos esto en código, simplemente vamos a crear una clase, yo que sé, en este caso una clase casa y tiene sus atributos. Pero lo que nos interesa realmente es luego crear como que casas individuales. Entonces usamos el plano que teníamos, ¿para qué? Para crear cada una de esas casas. ¿Y cómo le llamamos a ese proceso? Instanciación. Entonces, así básicamente funciona este tema de eh, las clases y los objetos, ¿no? Es bastante simple de explicar esto aquí. ¿Qué más tendríamos? Ah, clases versus objetos. De una clase se pueden crear instancias, lo que ya expliqué, ¿no? Y bueno, esto es importante, que cada instancia tiene como que su propio estado y es independiente. Simplemente lo que quiere decir eso es que cada instancia que ustedes crean, cada objeto independiente, tiene, puede tener distintos valores en sus atributos, ¿no? E igual ustedes ya saben que los comportamientos, bueno, eso como lo definen en la clase, todos los objetos los comparten, ¿no? A diferencia entre el lenguaje orientado a objetos y programación, bueno, el lenguaje orientado a objetos, en este caso simplemente Java, el lenguaje que usan en la materia, hay muchos más orientados a objetos. Creo que C++ es uno de ellos. Y bueno, programación más bien es la forma, la filosofía que vamos a utilizar para programar, ¿no? Sintaxis, esto ya lo han de haber topado, pero bueno, es importante verlo. ¿Cuál es la estructura de los programas que vamos a realizar aquí? Es bastante simple. Vamos a tener una clase main y algunas clases derivadas. Si tienen alguna duda, me lo pueden preguntar. Igual ya voy a ir creando un proyecto para ir comenzando a realizar los ejercicios, que es lo que considero que es lo más importante aquí. Entonces, denme un momento para ir haciendo esto. Y bueno, igual aquí esto queda grabado para que vean cómo se crea un proyecto en caso de que no tengan muy entendido cómo se hace eso todavía, ¿no? Am, listo, entonces aquí, a ver, voy a cerrar esto de aquí y aquí está, Create Java Project. Esperemos que cargue un poco. Maven sin arqueotipo, s.edu.spol. Y aquí le ponen el nombre. Le voy a poner algo simple como Ayuntía 1 y ya está. Y esto lo voy a guardar en esta carpeta de aquí. Y ya está, ¿no? Voy a buscar eso para poder ir comenzando a hacer los ejercicios. Bien, aquí está el proyecto. Entonces aquí tendríamos nuestro proyecto, la estructura que les explicaba cuando ustedes crean un proyecto automáticamente. ¿Qué es lo que se crea? Esto de aquí. La clase main, que es la que prácticamente ejecuta todo. Entonces, eh, ¿qué más tendríamos por acá? Bueno, las clases que vamos a crear ya mismo, de algún modo, pues van a ser utilizadas en la clase main o dependiendo de cómo se interrelacionen entre ellas. Entonces, esto es más tema de sintaxis, cómo se hace variables y asignación. Considero que esto ya lo han de haber visto. Si se dan cuenta, es diferente a Python. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí diferente? Especificar cuál es el tipo de dato, el nombre de la variable, asignamos el valor que queremos y qué es lo diferente, terminamos en punto y coma. No hay mucha ciencia en esto realmente. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? Tenemos todos estos, pero si ya se dieron cuenta, son demasiados. ¿Vamos a usarlos todos? Realmente no. Eh, ¿Cuáles son los que más importantes que podríamos usar aquí? Y que por lo general se van a usar en la materia. Es, en este caso sería este de aquí, que es el Boolean, que es, ya saben que es como verdadero o falso. ¿Qué más? Char no, byte no, short no. El entero también vamos a usarlo bastante. Y el double. El double es básicamente, como dice ahí, un número real. En este caso lo que importa es que es un número flotante más bien, por así decirlo. De estos que tienen un puntito o una coma, ¿no? Yo qué sé, 5.7, cosas así. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a usar? Por lo general, entero y double. Y boolean. Muy rara vez, ¿no? El resto por lo general están ahí, pero no los vamos a utilizar. Algo nuevo aquí que tal vez sí se dieron cuenta y porque es que tenemos varios tipos de datos. Es simplemente por el rango que pueden tomar uno. Por ejemplo, esto que dice long no es más que un entero, solo que tiene
un rango de valores un poquito más grande que pudiese tomar, ¿no? Y esto que dice short es como un entero, pero puede tomar un rango de valores que es menor. Eso es lo que importa de ese tipo de datos, pero realmente no hay más en ello, ¿no? Esos son los tipos de datos primitivos que tendríamos aquí. Tipos de datos compuestos, esto sí es bastante importante. La clase string, que por lo general sí la van a usar a menudo, demasiado de hecho. La clase scanner, que la clase scanner es lo que vendría a ser algo análogo al input que ustedes usaban en Python, es simplemente para obtener datos del usuario. Y ArrayList, que no es más que una lista. Listas pero de tipo dinámico. ¿Por qué listas de tipo dinámico? Porque aquí en Java hay una distinción entre otro tipo de estructura que se llama array. ¿Qué es un array? Es un mismo arreglo, pero lo que tienen que hacer cuando definen eso que se llama array o arreglo es que ustedes definen cuántos espacios tienen y cuando definen esos cuántos espacios tienen, ya no pueden volverlo a cambiar. Es decir, ustedes no pueden hacer un add, un remove, o sea, no pueden agregar elementos o pueden eliminar elementos de ahí. Lo que sí pueden es como que indexarlos, guardar cosas ahí, pero básicamente esa estructura está como truncada. No pueden hacer más allá que eso. Pero un array list, en cambio, es mucho más flexible porque ustedes pueden agregar elementos, quitar elementos, por ende el tamaño puede cambiar. Eso es lo importante del array y el array list, ¿no? Operadores aritméticos, esto bastante simple, ¿no? Más, menos, multiplicación, división y el módulo, que sería el signo de porcentaje. Operadores unarios, esto de aquí, pues, eh, son bastante sencillos. Esto de aquí, los que importan realmente tal vez serían el más y el menos, que es para incrementar el valor en uno y disminuir en uno. Y bueno, esto que dice que es como un signo de admiración es simplemente para negar un valor booleano, ¿no? A ver, ¿qué más tendríamos aquí? Operadores lógicos y relacionales. Bueno, esto de aquí ya lo han de haber visto bastante en fundamentos de programación. Son los típicos que son el igual igual, el diferente de mayor, menor, mayor igual, menor igual. Y lo que importa aquí es el AND, el OR y el NOT, no. Sí es un poco diferente el AND porque en Python definitivamente ustedes para hacer un AND tenían que escribir AND. Aquí esto se lo reemplaza por estos dos símbolos que ustedes ven aquí. El OR por estas dos barras que se llaman pipe y este signo de admiración para hacer un not, ¿no? O sea, la única diferencia es que en Python ustedes literalmente tenían que escribir la palabra para hacer un AND, para hacer un OR y para hacer un NOT. Aquí lo único que deben de aprenderse es cuáles son los símbolos para poder hacer esto. Bien, estructuras de control. Bastante sencillo estoy aquí. If y el if, básicamente, que teníamos en Python. O sea, tal y como lo mencionaba, era básicamente if. Y el if, lo que tenían en Python, acá ya es más completo. Ah, bueno, y el else, que también creo que también había en Python, acá ya se descompone en algo un poco más completo porque tienen que poner la palabra completa, ¿no? Else if. Y bueno, los cambios que podemos ver aquí es que si se dan cuenta en Python que necesitamos usar para, eh, yo qué sé, como que separar bloques de código, indentación. Acá pues tenemos que usar este tema de llaves, puntos y coma, etcétera, ¿no? Switch, esto es algo que si quieren lo pueden usar o si no, no necesariamente. Ya va a depender de ustedes. Igual es importante que lo sepan. El if y el else if o el else es bastante sencillo porque ustedes recordarán que simplemente ustedes hacían if y ahí ponían la expresión booleana y se acabó, ¿no? Y ahí se iba ejecutando uno a uno. O más bien, o sea, si se ejecutaba uno, el resto ya no se ejecutaba. En el switch es básicamente como una especie de cascada. La expresión booleana la ponen, no la expresión booleana, expresión evaluar la ponen ahí arriba donde dice expression y abajo van poniendo los casos uno a uno. Y el break básicamente lo que hace es como literalmente ya salir de todo este bloque de código de Kino. Esto que se llama default es simplemente para poner una opción que tal vez ustedes no consideraron. Este switch es bastante utilizado tal vez ahorita que están al inicio. Cuando yo que se les pidan un programita de estos que hacen eh, que metan yo que sé el valor de un día a la semana, ¿no? Entonces aquí donde dice expression, por lo general lo que se pone es algo como que eh, una variable realmente, pero esa variable obviamente afuera en algún otro lado,
ustedes obtuvieron eso tal vez del usuario con un escáner, similar a un input, ¿no? Tipo entrada de datos, y luego lo evalúan. Y yo qué sé, si el usuario no metió, yo qué sé, alguno de los días que ustedes tienen ahí registrados, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino que metió alguna otra cosa, yo qué sé, marzo. eh, ya les mencioné, el switch actúa como una especie de cascada, va a evaluar primero caso uno. Tipo, aquí deberían tener algo como, yo qué sé, día igual a lunes, entonces no se va a cumplir, entonces por ende no va a salir del switch. Y así va a ir cayendo por cada uno de los casos hasta que llega al default, que el default simplemente es que no hizo match con ninguno de los otros casos que ustedes habían definido arriba. Igual esto puedo explicarlo ya mismo que hagamos ejercicio, ¿no? Bucle for. Esto sí es bastante distinto a lo que tenía en Python. En Python era for i in range de lo que sea. O el famoso que ustedes podían recorrer una lista si ponían, yo qué sé, for lm in lista, ¿no? Y ahí simplemente hacían for. Aquí también hay algo similar, eso lo voy a explicar más adelante porque hay como dos tipos de for. Uno es este que está aquí, que es por condición o por índices que le suelen llamar. Y el otro creo que se llamaba el for mejorado, en engagement, algo así creo que era. Básicamente está compuesto por tres partes, ya pueden ver. Inicialización. Por lo general ahí vamos a poner algo como un i igual a cero. La expresión booleana es hasta cuándo se va a ejecutar el for, que por lo general es que hasta que i alcance ese valor, ¿no? Y la actualización por lo general vamos a poner algo como i más más, ¿no? Para que el bucle for vaya incrementando uno a uno esa variable que ustedes pusieron en la inicialización. Bucle while, ya lo han de conocer, esto se usa cuando no saben cuándo va a terminar el for. Entonces usan un while, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Y un do while. Ah, sí, este también es importante. El funcionamiento es bastante simple porque simplemente lo que hace es ejecuta una vez lo que tienes en el do, en esa parte del bloque de código de ahí, y luego evalúa la expresión del while. En ocasiones a veces se usa esto porque eh, no necesariamente queremos usar un while por defecto. Entonces lo que hacemos es usar un do while para que primero se evalúe ese bloque de código que teníamos ahí en el do y de acuerdo a eso, en ocasiones, muchas veces ni siquiera se utiliza el while que está luego, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más hay aquí. Esto más básicamente tenía que ver con tema de sintaxis, ¿no? Eh, Igual déjenme ver alguna otra diapositiva que creo que tengo por aquí, pero ya por mi parte mm, comenzaría a realizar ejercicios a partir de ahora. ¿Qué más? Clase, objeto. Bueno, aquí están estas cosas, ¿no? Pero igual, las voy a ir explicando a medida que vaya haciendo los ejercicios en este caso. Eso quiero hacer ahorita. Entonces, déjenme poner esto a un lado. Y acá estoy aquí. Entonces, ahora sí, vamos a ir realizando uno a uno. Y ejercicio número uno, crear la clase número complejo. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme ocultar un poco esto aquí. Eh, Ahí, creo que ahí. Ya, ahí mejor lo dejo. Ya, ¿qué vamos a hacer? A crear la clase, ¿no? Venimos aquí, le ponemos New Java File, escogemos clase y le vamos a poner el nombre de la clase, ¿no? Número complejo. Ok, ya tenemos aquí, ya se nos crea la clase. Ustedes pueden ver que básicamente esta es la estructura de una clase. Está vacía, vamos a llenarla ahorita, ¿no? Entonces nos dicen que los atributos son esto que se llama parte real y parte imaginaria, y ambos son doubles. En ese caso, ¿cómo vamos a poner los atributos? Voy a recurrir al principio que se llama principio del encapsulamiento, que lo que básicamente, para lo que sirve este principio es la forma mucho más fácil de ejemplificar y explicar es a través del tema de los modificadores de acceso, que hayan de conocer que son el private, public, el package, que es el predeterminado si no pones nada, y el protected, ¿no? Pero en los ejercicios que, bueno, estaba revisando al menos los estudiantes que están con el ingeniero Vinton ahorita, algunas tareas que hayan subido, estaba viendo que hacían cosas como esto. A ver, eh, bueno, no ponían nada, pero por lo general me di cuenta que hacen esto de poner public y yo que sé, vamos a ponerle de momento atributo y, y no sé, le vamos a poner un valor.
Bueno, esto de aquí me falta el tipo, esto de aquí, básicamente, si lo dejan en public, yo una vez está acá, y obviamente voy a tener que hacer como que alguna especie de instanciación de esto de aquí. Yo qué sé, vamos a ponerle número complejo, n, y vamos a hacer una pequeña instanciación. Lo que va a suceder es lo siguiente, que es que yo voy a poder acceder y modificar esa variable que se llama atributo, ¿no? Atributo, bueno, n.atributo, y sí, así. Si se dan cuenta, nada se me está sombrando en rojo, eso quiere decir que todo está bien. Y ahí lo que se está haciendo es violándose el principio de encapsulamiento. El encapsulamiento es básicamente mantener la integridad de los datos que hay en una clase. Entonces, a partir de ahora, a menos de que les digan lo contrario, ¿no? Lo que van a hacer es utilizar aquí private. Bueno, en cualquier caso que nos decían aquí, que tenemos esto que se llama parte real, copiar y pegar aquí. Ahí se llama double, ¿no? Y entonces lo pondríamos de esta manera. Entonces, ¿cómo se dividen los atributos en una clase? Bastante simple como pueden ver. El modificador de acceso, que ya les mencioné que para mantener lo que se llama el encapsulamiento usamos el private, luego el tipo de datos y por último el nombre que le van a poner al atributo, ¿no? Y ahora falta esta parte que dice parte imaginaria. Ah, bueno, como les estaba explicando a ustedes, si tienen alguna duda, no duden en abrir el micrófono y preguntar, ¿no? Porque a veces estoy como tan concentrado explicando que tal vez hayan escrito algo en el chat y me esté olvidando. Entonces, ok, ya. Lo que falta aquí sería esta parte que dice sobrecargar el constructor, que si ya les han de haber explicado esta parte, eh, es simplemente, hay que tomar en cuenta estos dos literales que dicen aquí, que vamos a tener dos constructores. Entonces, ¿qué es un constructor? Es básicamente una especie de... Realmente sigue siendo como un método, como alguna especie de este, a ver, comportamiento, realmente, pero esto lo tienen en todas las clases. Y eso es lo que nos permite instanciar una instancia de un objeto, ¿no? De una clase, en este caso, ¿no? Entonces aquí al decir sobrecargar el constructor, estos dos literales lo que mencionan es que simplemente creemos dos constructores distintos. Esto en Java sí se puede hacer. Algo que debe quedarles claro aquí, porque a veces eso es en lo que suelen fallar en lecciones, preguntas teóricas, exámenes, es que así como está esta clase, tal y como está, sí tiene un constructor. Ese constructor que suele tener aquí, que no lo vemos, que está implícitamente, es el constructor predeterminado. Y por lo general suele tener esta forma de aquí, que es el public, class, tiene esto de aquí mismo. Y bueno, no, realmente es public número complejo y de esta manera, ¿no? Este es el constructor predeterminado, que esto lo suelen tener todas las clases. Algo a tener en cuenta aquí es que una vez yo defina otro constructor, lo que va a pasar con este de aquí es que se va a dar de baja, es decir, queda inutilizable. Por lo tanto, no lo van a poder usar a menos que ustedes lo definan de manera explícita, es decir, lo escriban ya. Ahí como lo puse realmente no estoy haciendo nada porque es simplemente un comentario. Los comentarios de una línea se ponen con esta doble barra. Entonces voy a hacer rápido esto de sobrecargar el constructor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Public número complejo. Ya. Entonces, esto de aquí lo voy a hacer. Bueno, aquí tienen que recibir algunas cosas, ¿no? Lo que me dice que debe recibir es solo la parte real. Entonces, pongo de qué tipo va a ser el parámetro y cómo se va a llamar el parámetro que voy a obtener. Si se dan cuenta, esto es similar a como cuando creaban una especie de función en Python. Es bastante simple. Y dice que la parte imaginaria tiene un valor de cero. Ahora, bueno, aquí implícitamente lo que quieren decirles también es que una vez ustedes reciban por este constructor esta parte real, deben pues asignarla como atributo al número complejo que estén instanciando, ¿no? Ahora, algo importante que en la teoría les explican es que aquí, dado que esta variable que estoy recibiendo como parámetros tiene el mismo nombre que mi atributo de mi clase,
debo usar algo que se llama this. El this básicamente lo que hace es que estoy haciendo referencia de que a qué variable, más bien, o a qué atributo me estoy refiriendo, me voy a referir a este de acá. Entonces, hago this parte real igual a parte real. Ahora, algo a tomar en cuenta aquí es que, por ejemplo, si aquí yo le hubiese puesto algún otro nombre, da igual realmente, yo qué sé, T, ustedes podrían haber dejado esto así, o si le quitaban el this, ahí no pasaba nada. ¿Por qué? Porque ahí parte real, ¿cuál es la única, por así decirlo, variable o atributo que existe y que se llama así? Está acá arriba. Entonces no hay como una discrepancia en ese caso. Y t, pues ya saben que este es el nombre del parámetro, por lo tanto no va a haber un problema como tal. El problema habría es si ustedes tienen esto de aquí. ¿Ya? De hecho se está subrayando y es por exactamente lo que les acababa de mencionar. Le pongo el this y obviamente desaparece el valor. Ahora dice que la parte imaginaria va a tener un valor de cero. Dos cosas importantes a mencionar aquí. Pueden hacer esto o pueden hacer esto. Realmente da lo mismo. Pero tal vez si recuerdan algo que les han de haber mencionado, los constructores tienen una funcionalidad que digamos que es más o menos interesante. Es el tema de que, por lo general, si ustedes tuvieran más atributos y aquí adentro en este constructor no asignan un valor como yo estoy haciendo aquí, el constructor les va a agregar valores por defecto. Y algunos de estos valores por defecto, pues depende de qué tipo sea la variable. Por ejemplo, yo qué sé, si tiene un entero, el valor por defecto que le va a agregar un constructor es cero. Si es en este caso un double, como un flotante, digamos, un decimal, que es el valor por defecto que le va a poner 0.0. A ver, si fuera en este caso un objeto pero ya compuesto, que los compuestos suelen ser, ya les mencioné, strings, listas. Este que estoy creando yo también es, le podríamos llamar como que compuesto. Bueno, también el constructor les va a agregar un valor por defecto. Así que esto que nos menciona aquí en este literal, pueden dejarlo de esta manera, como yo lo hice aquí, o bien podrían ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando simplemente esa funcionalidad del constructor mismo que yo ya sé que le va a poner el valor de cero a ese atributo que se llama parte imaginaria. Bueno, en cualquier caso lo voy a dejar ahí. Igual ya se sobreentiende que sí se le está poniendo un valor de cero a la parte imaginaria. Ahora esto que dice sobrecargar constructores es básicamente lo que les mencionaba antes. Básicamente sí podemos tener varios constructores y cada uno puede hacer algo distinto, instanciar de forma distinta. Entonces, este de aquí dice que reciba ambos valores. Ok, un pequeño truco aquí para que tal vez en pruebas más adelante no pierdan mucho tiempo con esto. A ver, debería ser así. Dan clic en cualquier lado. Aquí donde pueden ver está simplemente esa rayita que está como que titiriteando, ¿no? Le dan en Source Action y aquí les sale un pocotón de cosas. Pueden venir aquí donde dice constructores y como básicamente ya esto analiza cuáles son los atributos que tienen la clase, las clases que han creado ustedes, ustedes pueden crear un constructor ya haciendo esto que les dije, ¿no? Esto es bastante útil más que nada cuando ustedes tienen eh, muchos atributos. Entonces le doy OK y ya está. Entonces, esta parte, por si acaso, no es IA, esto es simplemente una funcionalidad que ya trae implementado el IDE, así que no hay ningún problema con que lo use. Es más que nada para que ganen tiempo en pruebas y cosas así, ¿no? Entonces, ya esa partida estaría, se está cumpliendo, que dice que sobrecargas el constructor y que reciba ambos valores. Entonces, si se dieron cuenta en esto que nos acaba de crear, obviamente cuando creamos un constructor, este recibe parámetros. Nos estaba diciendo que reciba ambos, por lo tanto, ponemos el tipo de dato, el nombre del parámetro. Tipo de dato, nombre del parámetro, y aquí adentro simplemente hacemos la respectiva asignación. Ahora, tema de getters y setters también están bastante vinculados al tema de encapsulamiento. Lo que les mencioné antes, ese ejemplo que yo les hice, que yo pude modificar el atributo aquí afuera, porque tenía que el modificador de acceso era público. Eso para controlarlo de alguna forma se lo hace también mediante los getters y los setters. Realmente la forma correcta y como que se usa por convención para
evitar eso que ustedes vieron, que cuando yo tenía aquí un public yo podía modificarlo como que de manera muy burda aquí afuera. Lo que tenemos que hacer es simplemente usar getters y setters. Ahora, getters y setters también los puedo generar de la manera en la que les estaba explicando ahorita, en la que generé el constructor. Pero bueno, para poder explicar un poco de qué tratan estas cosas, voy a hacerlos manualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es un getter en este caso? Eh, un getter básicamente me va a traer el valor de alguno de los atributos que yo tenga dentro de mi clase. Por lo general, bueno, en este caso, ¿cuántos atributos tengo? Voy a tener dos atributos aquí, por ende lo que se esperaría que tengamos es dos getter. Entonces, ¿para qué creamos los dos getter? Es por si acaso a mí en algún otro lugar, por ejemplo en el main, a mí me interesaría conocer cuál es el valor de la parte real de un número complejo que instancié. Simplemente hago, yo qué sé, número complejo, bueno, dependiendo de dónde lo haya guardado, ¿no? Supongamos que es n.get parte real, y eso me devolvería un double que obviamente contiene mi parte real, ¿no? Entonces, al ser un getter y al retornar algo, ¿no? Y al ese algo ser también un double, lo que tenemos que hacer es aquí crear un método o un comportamiento, porque los getters y setters también son comportamientos. Entonces, ¿qué se hace para crear métodos? Lo mismo de siempre, modificador de acceso. Los getters sí son públicos. ¿Qué más tendríamos aquí? El tipo de dato que retorna. El nombre de esto de aquí sería get. Y por convención lo que suelen hacer es ponerle el mismo nombre que tiene la variable, similar, ¿no? Entonces, ¿recibe algún parámetro? No, porque ¿qué es lo que qué es lo que nos interesa? Que nos retorne la parte real. Quedaría de esta forma. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo así. Realmente da lo mismo. Y así básicamente tendríamos un getter. Y si esto yo lo uso pues acá en el main, yo podría obtener pues el valor de una parte real de un número complejo que yo ya haya instanciado. Entonces, ¿qué más tendría aquí? Tengo que crear también un getter para la parte, ¿cómo se llama? Imaginaria. Entonces, simplemente se hace de esta forma y aquí lo que cambia es esto, ¿no? O sea, igual sigue siendo lo mismo porque ambos son double, entonces por lo tanto me va a retornar un double y ahí sí voy a retornar pues la parte imaginaria. Entonces, al menos la parte de los setters ya está. Pero, ¿qué ocurre con los setters? Digo, la parte de los getters ya está. ¿Qué ocurre con los setters? Los setters están bastante vinculados, como ya les mencioné, al tema del encapsulamiento. Eso de hacer los cambios, como antes les mostré en el ejemplo, cuando tenemos esa variable, ese atributo de forma pública, eso no se debería hacer. ¿Cómo se debería hacer o cuál es la manera como que más formal o convencional que se lo suele hacer? Es obtener ese valor o más bien cambiar ese valor a través de un mismo método de el objeto que ustedes hayan instanciado. Entonces, básicamente para poder lograr eso necesitamos crear un método adicional que nos permita cambiar el valor de ese atributo de manera interna. Y si se dan cuenta, gracias a eso estaremos hasta cierto punto usando el tema de la abstracción. ¿Por qué? Porque para el usuario, o en este caso para ustedes, cuando estén en el main, si ustedes quieren cambiar el valor de la parte real de un número que ustedes instanciaron, es bastante simple porque ustedes van a llamar a ese método, le van a mandar como parámetro algún valor que ustedes quieran e internamente se hace el cambio. No deben ver, o sea, ya no vemos cosas tan ¿cómo podría decirse? Hasta cierto punto esparcidas por todos lados, porque eso de poner, ¿cómo era? Digamos, n punto parte real y igualarlo a algo sería un poco feo realmente. Entonces, no lo haríamos de esa manera. Lo que lo haríamos es a través de un método. Entonces, ¿qué va a hacer el método? Si el método simplemente, como dice su nombre, setea, cambia. Entonces, como tal, ¿retorna algo? No, no retorna nada. Eso sí, ¿qué va a hacer este método? Público. Entonces, es público, el tipo de dato que retorna, nada. ¿Y cómo se llama? Setter. Y aquí, pues el nombre, no. Por convención le suelen poner el mismo que el, que tiene el atributo. Entonces, aquí debe recibir algún parámetro. En este caso, sí,
¿Por qué? Porque, bueno, vamos a cambiar por dentro en este caso, el valor del atributo. Y entonces ahora sí, aquí adentro es lo que se hace el cambio, ¿no? This, parte real igual a parte real, que es lo que recibí, ¿no? Entonces, ahora nos falta el otro setter, que era el de la parte imaginaria, que es de esta manera. Y ahora en vez de parte real es parte imaginaria. Entonces, déjenme copiar esto y lo modifico. Y ahí ya estaría, ¿no? Ahora, esto lo hice manualmente porque ya les mencioné que quería explicar esto de aquí. Pero, ¿cómo lo harían en el caso de que estén en alguna prueba para que no estén haciendo todo esto? Se lo haría de la siguiente forma. Source action, generate getters and setters. Escogen pues getters y setters para que quieren. En este caso, como nos piden para ambos atributos, seleccionan, dan OK y listo. Ahí está todo ya hecho esa parte. Entonces esto ya estaría. ¿Qué más? ¿Qué más? Así como las mencioné, si tienen alguna duda pueden escribirla por el chat o mencionarla, ¿no? Implementar los métodos sumar y multiplicar. Ah, ya, ok. Haciendo mismo alusión a los temas estos de, ¿cómo era? Abstracción más bien. ¿Cómo haríamos aquí como que la suma entre dos números complejos? Porque al fin y al cabo son como, o sea, son objetos. Entonces, no podríamos hacer algo como de esta manera, por cierto. Número complejo N1, o no, yo qué sé, Z1, y lo instanciaría de esta forma. Número complejo, que ahorita realmente creo que sí tenía un constructor vacío o no. No, no tengo constructor vacío, por eso se me sale sombreado en rojo. Esto es lo que yo les decía, aquí lo que estoy llamando es al constructor predeterminado, y ese no existe porque lo di de baja cuando creé otros dos constructores. Funcionaría si yo hiciese esto. Ahí deberías dejar de salir rojo. Ajá. Pero bueno, eso no me están pidiendo, así que simplemente yo qué sé, le voy a meter una parte real ahí de 8. De momento, ¿no? Y voy a hacer lo mismo para crear otro número aquí, ¿no? Le meto una parte real, no sé, de 4. Y si yo quisiese alguna suma de estos, no, no necesariamente haríamos algo como esto, ¿no? Z1 más Z2. Porque este comportamiento no está definido entre dos objetos, que en este caso vienen siendo, o dos tipos de datos, que en este caso son compuestos. Entonces, como esto no podemos hacerlo, tenemos que crear obviamente un método para como que emular esa suma que nos piden ahí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Iríamos acá en la última parte y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, leyendo bien lo que nos piden ahí, dice implementar los métodos sumar y multiplicar y ambos retornan un nuevo objeto de tipo número complejo. Entonces, si alguien más lo va a utilizar, debe ser público. ¿Qué me va a retornar? Otro número complejo. ¿Cómo se va a llamar? Sumar. En este caso es así. Y por último, ¿qué más va a hacer esto de aquí? Aquí va a recibir algo que se llama, bueno, otro número complejo, ¿no? Aquí le llaman otro. ¿Qué más? Esto ya estaría. Ahora, ¿por qué se sombrea en rojo? Porque no estamos retornando lo que prometimos que íbamos a retornar, que en este caso es un número complejo. Bueno, esto a manera de ejemplo, lo voy a poner algo así, bastante simple, número complejo, y le voy a poner un 8 tal vez, para que vean esto de aquí. Si hago un return de z, deja de darme problema. Y algo más adicional aquí, que como estamos trabajando con objetos, hay un valor especial que le suele poner. eh, que se le pueden poner a los objetos y es nulo. Este tema de nulo es básicamente, si ya les han de haber explicado esto de aquí, como realmente cuando ustedes crean instancias de objetos por detrás, lo que se hace es como que surge una nueva dirección de memoria para un objeto. Cada nuevo objeto que ustedes instancien tiene una dirección de memoria única. Este null más bien hace referencia a un objeto que, no un objeto, bueno, sí, podríamos decirle a un objeto que está ahí, simplemente lo hemos creado, pero la dirección de memoria a la que apunta o en este caso pertenece, digamos, le llamamos nulo.
y es simplemente un valor especial que pueden tomar este tipo de objetos. Bueno, eso es algo que quería mencionarles aquí, pero realmente, por ejemplo, si yo quisiera hacer luego z punto, yo que sé, get parte imaginaria, me va a debería darme un error. Sí, debería darme un error porque dice algo como que z tiene un valor de nulo. No podemos hacer este tipo de cosas, sino que z debe ser alguna instancia como tal que sí tenga un valor de memoria asignado. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente poniendo el new y el otro, ¿no? Que es básicamente crear una instancia de ese objeto. Ahora, a lo que íbamos aquí podemos poner resultado, ¿no? La instancia que tenemos, o bueno, no, podremos crear esto al final realmente. Entonces, hagamos la suma, ahí ya nos dan la fórmula, entonces es bastante simple en este caso. Vamos a tener en este caso un double, que también le voy a llamar parte real, ¿ya? Y aquí lo único que hago es eh, obtener esto que se llama this, get parte real, y básicamente tengo que sumarla con la parte real de mi otro número complejo. Y ahora para hacer referencia al otro número complejo, básicamente hago esto. Más o menos para que vayan viendo cómo debería ir quedando el funcionamiento de este método, básicamente lo que se esperaría que sucediese esto. Supongamos que tenemos un número complejo que se llama z1. Para hacer la suma, por así decirlo, simplemente hacemos sumar y sumamos con z2. Y ustedes ya saben que esto de aquí me va a retornar otro número complejo. Entonces, esto sería el funcionamiento que esperaríamos a obtener o a ver. Entonces, por ende, ¿quién está llamando a ese método? Z1. Por ende, internamente en este método puedo hacer esto de this.getParteReal porque ahí estaría obteniendo la parte real como que de Z1, ¿no? Y este que se llama otro vendría a ser el Z2 y obviamente ahí, ¿cómo me traigo la parte real de ese Z2? Simplemente haciendo otro punto getParteReal. Ahora ya tenemos la parte real del resultante. Me faltan cosas todavía aquí, simplemente la parte imaginaria, que viene a ser lo mismo, ¿no? Según la fórmula que tenemos ahí. En este caso cambia esto, ¿no? Is.get parte imaginaria y acá también. Ahora, falta algo aquí. Sí, falta algo porque tenemos que retornar otro número complejo. Aquí hay varias formas de hacer esto de aquí. Yo que sé, pueden ponerle resultado. El resultado. Ahí. Y ahora sí, creamos una instancia de número complejo y este va a recibir una parte real, que es la parte real resultante, y esa parte real imaginaria. Punto y coma, y retornamos el resultado, ¿no? Hay varias formas de hacer esto, como les mencioné. Eh, si no les gusta o si creen que hay muchas líneas de código aquí, esto se puede reducir. Sí, porque realmente lo que ustedes van a retornar es una instancia de número complejo, entonces no necesariamente eh, no necesariamente debe ser guardada en una variable. Entonces ustedes bien podrían haber hecho esto también. De esta forma. Y ahí lo que están retornando es una instancia de un número complejo de acuerdo a lo que nos pedían, ¿no? Entonces ese sería el método de sumar. No estuvo tan complicado si se dan cuenta. ¿Qué más tendríamos acá? Multiplicar. Multiplicar está un poco más complejo, pero es simplemente por esa fórmula media rara que han puesto ahí, pero vamos a hacerla igualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos el tema también de multiplicar? Vamos a usar como que el mismo principio, que sería multiplicar. Y en vez de sumar, bueno, aquí le ponemos el nombre que es de esta manera. Entonces tenemos que es un método que es público, me va a retornar ¿de qué tipo de dato me va a retornar? Un número complejo. ¿Cómo se llama? El método multiplicar y tendríamos que recibir como parámetro otro número complejo. Ahora, para obtener la parte real es más complicado porque tenemos que multiplicar esto que dice A por C. A por C y restarle menos B por D. Entonces, ya A por C vienen siendo... A y C vienen siendo las dos partes reales que se tienen que multiplicar. ¿Ya?
para multiplicar, bueno, ya sabemos que se usa básicamente ese operador de ahí. Y ya aquí ya tengo A por C. Luego a eso le resto B por D. B por D vienen siendo las partes imaginarias. Eso lo tengo acá. Solo puedo reutilizar. Ya. Y aquí lo tengo que cambiar porque se estaba multiplicando. Entonces, la parte real ya está. Ahí tendríamos el A por C menos el B por D. El A por C, bueno, el A y el C vienen siendo las partes reales de esos dos números complejos. Y el B por D vendrían a ser las dos partes imaginarias de ese número complejo. Entonces, eso ya está. Ahora tendríamos que la parte imaginaria sería A por D, es decir, esto de aquí. Voy a borrar esto para poder hacerlo mejor. Tendríamos el A, lo multiplico por en este caso, por el D, que el D viene siendo la parte imaginaria del segundo. Ya, y a esta cosa de aquí le resto. ¿Qué valores? El B, que viene siendo la parte real del segundo, con el C, que viene siendo la parte imaginaria del primero. A, B, no, la parte, a ver, A por D sería la parte real del primero, la parte imaginaria del segundo, la parte imaginaria del primero y la parte real del segundo. Allá. Entonces así, de esta forma. La parte imaginaria del primero y la parte real del segundo. Entonces ahí está. Lo único que me faltó aquí, que creo que me estoy saltando, es que es un más aquí. Entonces ya. Ahí estaría lo que sería multiplicar. Y el último que hacemos, lo que ya les expliqué. Retornamos una instancia de número complejo. Y aquí les paso la parte real y la parte imaginaria para que el constructor por dentro ya las asigne, ¿no? Entonces esto de aquí ya está también. Ahora, esto de aquí que dice implementar el método calcular magnitud que retorna un double, viene siendo, esto también está sencillo. Entonces, lo que se esperaría aquí es que tengamos, yo que sé, algún número complejo que le hagamos esto, ¿no? Calcular magnitud, que creo que así se llama, y no recibe nada y retorna un double, ¿no? Entonces esto se va a guardar luego en algo que se llame resultado, tal vez. Y esto de aquí, pues, debería ser algo como que double, ¿no? Acá arriba lo que tal vez me he olvidado de poner era que aquí vamos a recibir un número complejo. Ya. Entonces, ¿cómo haríamos esto que se llama calcular magnitud? Es un método, entonces, o comportamiento, entonces, ¿qué se hace? Modificador de acceso, que me retorna un double. ¿Cuál es el nombre de calcular magnitud? ¿Necesitamos algún parámetro? No. ¿Qué debe hacer por dentro? Se calcula como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado. Ya. Entonces, esto debería ser algo como... se calcula como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. Allá. Double. Parte real. C. Cuadrado. Y esto de aquí, ¿cómo vamos a elevar esto al cuadrado? Recuerdo que en Python a esto creo que se hacía con un doble asterisco, pero aquí se hace de otra forma. A ver, esto deberíamos usar, déjenme ver, mat, sqrt, creo que era, por más CMT. Creo que para eso se debe usar alguna especie de librería. Import más mt, import mat. O bueno. Dejamos ahí. La forma más simple de hacer esto, pues, multiplicarlo por sí mismo, ¿no? Ya. Y la imaginaria al cuadrado, lo mismo. Parte real, simplemente imaginaria al cuadrado.
imaginaria, cuadrado. Y aquí lo que me falta es esto de aquí, ¿no? Listo, entonces ya tengo esto de aquí y ahora lo que me falta es esa parte de ahí que dice raíz cuadrada, ¿ya? Entonces esto ya lo podemos hacer magnitud igual a más punto. Ah, ya, sí, 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 ahí está. Más punto sqrt de esto de aquí que ya lo tengo. ot- Esto de aquí que ya lo tengo, más esto de acá. Ahí, se pone medio raro esto de aquí. Listo. Entonces, esto sería la magnitud, ¿no? De un punto y coma. Ahora, esta cosa de aquí que puse aquí, que se llama math, es como una especie de librería que podemos usar, más o menos. Esto que decía parte real cuadrado, yo lo hice multiplicando la parte real por sí misma, pero creo que había otra forma de hacerlo, que era mat. ¿Cómo era? ¿Cómo era? SQRT. Déjenme verificar por aquí. Max Next. Pau era, Pau, ya. Pau significa potenciación. Entonces, ¿qué nos dice que podemos hacer aquí? Eh, Básicamente con esto podríamos haber hecho también el tema de potenciarlo, ¿no? Esto de aquí viene siendo la base y este viene siendo el exponente. Creo que queda mejor así, se entiende hasta más. Entonces, acá sería la parte real, parte imaginaria, y ahí. Entonces ahí tendríamos ya calculada la magnitud. Y aquí por último, retornar esto, ¿no? Ya. Entonces eso sería el menos ahí. Una pequeña cosa o validación que ya depende de si realmente lo quieren hacer o no es eh, que qué pasaría si ustedes tienen el número complejo que es el cero. Si le sacas la magnitud a eso de ahí, no, no, sí se puede porque no hay ninguna división aquí. No ya, entonces quedaría así simplemente esto de aquí. Igual, si ustedes ven muchas variables y son del tipo de persona que no quieren ver como que muchas variables, esto se puede retornar aquí mismo, ¿no? Y ahí quedaría esta parte. Entonces, esto aquí y listo. Ahora, no sé si ya les hayan explicado esta parte del toString. ¿Qué es el toString? Esto es bastante sencillito de explicar. Quiero que vean un ejemplo para que noten cómo es esto. A ver, vamos a poner aquí 2 y aquí 4. ¿Qué pasaría si yo le hago un print a mi, bueno, un south a mi Z1? Tal vez lo que esperaríamos, o bueno, si no conociésemos, lo que esperaríamos es que tal vez nos salga ya impreso con el formato que tiene el número, ¿no? Que sería parte real, parte imaginaria. Ahora, cuando ustedes hacen este tipo de impresión de un objeto, en este caso así, cualquiera, que no se le ha definido por dentro un método que se llama toString todavía, lo que vamos a obtener como resultado es eh, la dirección de memoria de ese objeto. En palabras simples, que es la dirección de memoria, les va a salir por consola esto de aquí, que básicamente es un número hexadecimal. Pero al usuario no le interesaría ver realmente eso, pues un número decimal. Lo que él le gustaría ver tal vez sería algo con el formato que ustedes esperaban tener, ¿no? Que sería eso de 3.0, menos 5.1, ¿no? Bueno, igual como son números complejos, le vamos a cambiar esto de C a Z. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se hace con ese método que se llama toString. Ahora, este conceptito, como yo les estaba explicando, no sé si ya les hayan enseñado acerca de esto, pero igual eh, o sea, está bien saberlo, es lo siguiente.
Más adelante ustedes van a ver otros principios, básicamente, o pilares de programación orientada a objetos, y ese tiene que ver con el de herencia y también un poco con el de polimorfismo. Tal vez ya les han de haber explicado que al ser un lenguaje, o más bien un paradigma de programación orientada a objetos, tenemos como una especie de jerarquía, en donde tenemos clases que son padres o clases que son hijas, etcétera. Ahora, en Java hay una clase que es la clase padre de todas las clases que se llama Object, ¿no? En Object ya han definido un método que se llama toString. Entonces, y bueno, y un pocotón de métodos más realmente. Cuando ustedes crean una clase personalizada, que es como esta que tenemos aquí, ¿qué es lo que sucede? Que básicamente, automáticamente, a mi clase personalizada, implícitamente por dentro, así ustedes no lo vean, ya tiene algunos de estos métodos que, digamos que como que los heredó de esa clase padre que se llama Object. Entonces, una de ellas es el toString. Y en la clase Object, ese método que se llama toString está hecho o escrito de tal manera que cuando ustedes lo llaman, así como está aquí, sin haberlo, digamos, como modificado, realmente lo que estamos viendo aquí, que eso es algo que me olvidé de explicarle, es, es esto. O sea, implícitamente aquí lo que está haciendo es esto. Igual va a salir esa dirección de memoria que vimos en antes. Ya. Por dentro ese método está hecho de tal manera que cuando ustedes aún no lo han modificado en la clase personalizada, les va a hacer a salir una impresión similar así, dependiendo del tipo de clase que ustedes estén creando, ¿no? Ya, entonces para modificar ese comportamiento que se hace en palabras simples, es como que alteramos ese método, alteramos el comportamiento de ese método, o más bien la palabra correcta es sobreescribirlo. Esto que estoy poniendo que se llama override es como una pequeña etiqueta que la ponen por convención porque mejora como que los procesos del procesador, los optimiza, digamos ya. Y para sobreescribir el toString o cambiar como que la funcionalidad que se hace, public, ¿qué más? String to string. Para poder sobreescribir ese método que lo estoy obteniendo de la clase padre object, debemos escribir el método tal y como está escrito en su clase padre. Y en la clase padre suele estar escrito de esta manera. Más bien, está escrito de esta manera. Entonces hasta ahí todo bien, se subraya en rojo porque simplemente no lo hemos completado. Entonces, ¿qué hacemos para que al fin y al cabo se nos imprima, no se nos imprima, más bien nos retorne un string, porque esto de aquí retorna un string si se están dando cuenta. Con ese formato es aquí un return y en este caso es z, bueno, son strings, ¿no? Aquí sería z igual, un paréntesis. Le sumamos, bueno, no le sumamos, le concatenamos un this, parte real, ¿no? Ya, ¿qué más? Le concatenamos otra vez. ¿Qué le concatenaríamos ahora? La parte imaginaria. Bueno, sí, bueno, aquí dentro de esta misma clase, si se dan cuenta, yo puedo usar la variable simplemente tomándola, ¿no? O sea, llamándola sin necesidad de recurrir al getter, pero para que todo quede mejorcito, hacemos esto. Dis.getParte real y acá sería dis.getParte imaginaria. Ya, me traigo esto de aquí. Sería get parte imaginaria, ¿no? Y luego de esto, parte imaginaria. Luego de esto, me falta aquí algo más para terminar ese formato que me piden, que es, creo que es esto de aquí, ya. Y ya con eso estaría. Entonces ya internamente lo que hicimos fue modificar el comportamiento de ese método que lo que hacía anteriormente era retornarnos, en este caso, esa dirección de memoria y otro tipo de texto más ahí, ¿no? Entonces, si ahora vuelvo a hacer Z1, imprimir esto, ¿no? Tu string ya debería retornarme lo que yo esperaría, ¿no? Z con componente de parte real 2 y parte imaginaria 4. Entonces, al menos esa parte ya vemos que funciona porque aquí abajo ya salió.
Y adicionalmente, como ya les explicaba en antes, esto que dice tu string, por lo general, cuando ustedes realmente no lo ponen y simplemente mandan a imprimir el objeto que ustedes crearon, implícitamente es como si ustedes hubiesen, eh, es como si ustedes tuviesen ahí el toString. Entonces igual les va a salir de esta manera. ¿Qué más podremos hacer aquí? Déjenme hacer algo simple como voy a poner un número real. Lo voy a multiplicar por uno a ver si funciona el tema de las funciones que creé ahí de sumar y multiplicar. Entonces tengo dos números complejos, uno y 2, y ambos van a tener parte real uno. Entonces me voy a obtener otro número complejo, solo que ahora le vamos a poner ZR de resultado. Y ahora vamos a hacer Z1 punto sumar de Z2, ¿no? Punto y coma. Y ahora voy a mandar a imprimir esto de aquí. ZR suma. Ahí está. De esta forma. Debería salir 2. Y el componente, el otro cero. Sí, entonces está bien. Al menos esta parte, ¿no? Eh, Vamos a hacer ahora la multiplicación. En vez de suma, multiplicación. Vamos a ponerle mult. Ahí nomás. Y acá sí. Multiplicar. Ya. Y ahora esto de aquí lo vamos a mandar a imprimir para ver qué sale. Si es uno y uno, debería salir 2. Esperemos que sí, porque esta parte no sé si la hice bien. Ah, no, debería salir uno, ¿no? Sí, sí, uno por uno sale 2. Entonces sí, en este caso, al menos el primer ejercicio ya estaría finalizado. ¿Por qué? Porque vimos que funcionó todo lo que queríamos hacer, ¿no? Bien, en cualquier caso voy a pasar también a hacer déjenme ver este ejercicio 2 para ver si tiene algo interesante, si es copia de lo primero. Si no, no lo hago. Atributos de la clase son tal, tal, tal. Esto es lo mismo que lo primero. Esto lo voy a obviar. Voy a hacer el ejercicio 3. Igual déjenme ver si ahorita puedo eh, seguir más con un poco más de teoría para ver qué más había por aquí. Abstracción, objeto. Ah, no, esto ya les di. Objeto, bueno, ya sabían que es una clase es como un plano, un objeto es básicamente algo que yo puedo construir con ese plano que definí anteriormente. Creando una clase, eso ya lo hicimos ahorita, esa es la estructura que pueden ver que tienen las clases. El- en este caso ponemos class, vehicle y bueno, ahí los atributos. Eso es algo que les mencionaba antes. Eh, Tal y como lo ven aquí. Esta clase que están creando aquí, los atributos, ¿qué tipo de modificador tienen? Package. No hay más realmente. Porque aquí adelante no hay nada. Por eso es que son package. Si hubiese algo ahí, en ese caso, yo qué sé, si fuese private, como yo les puse en antes, bueno, ya saben que es privado. Si hubiese public, ya saben que es público. Y si fuese protected, ese es otro modificador de acceso que tal vez ya mismo les explique. Pero, ¿qué más tenemos aquí definiendo una clase? Ah, ya, lo mismo. Esta clase de aquí, si se dieron cuenta, no tenía nada como modificador. Por ende, ¿qué tipo de modificador tiene? O asumimos que tiene. Es package. Ahora, ¿qué significa ese package? Eso tiene que ver más bien con tema de... Suelen llamarle módulos, pero en palabras simples son carpetas. Esto. Por ejemplo, esto que dice java.ec.edu.spol, o sea, si se dan cuenta, son como una especie de directorios realmente. Me encuentro en la carpeta que dice spol, esta de aquí, ¿no? Ahora, es el que algo sea package o tenga modificador de acceso package, como pudieron verlo aquí. ¿Dónde era? Aquí. Eso significaría que esa clase de vehículo, suponiendo que la tuviésemos aquí al ladito de número complejo, es que esa clase solo puede ser utilizada por cualquier otra clase que se encuentre en esa misma carpeta, digamos, que sería Spol, ¿no? Ya. Por el contrario, si fuese público, el público es una especie de... Es un modificador que también es mucho menos restrictivo. Entonces, si fuera público, esa clase tuviera un modificador de acceso que fuera público aquí adelante.
eso implicaría que esa clase pudiese utilizarse en más módulos. ¿A qué me refiero con más módulos? Simplemente que pudiese utilizarse por más clases que estuvieran en otras carpetas distintas a las que es Paul mismo, que es donde se encontraría esa clase de vehículo, ¿no? El tema del private, eso es mucho más restrictivo porque cuando le ponemos private a algo, básicamente lo que decimos es que aquella cosa a la que le pusimos private, como este atributo, por ejemplo, de dónde va a funcionar nomás o dónde vamos a poder, yo qué sé, obtenerlo como que de esta manera. Simplemente esto se va a poder hacer dentro de la misma clase internamente. Entonces, eso es lo que significa private. Si se dan cuenta, es mucho más restrictivo. Y el protected es un poco más complicado de entender, tal vez. ¿Por qué? Porque el protected, que eso, bueno, la forma más fácil de explicar eso de ahí es con el tema de herencia. Cuando veamos más adelante el tema de herencia, que ahí más o menos lo van a usar, es que permite que prácticamente, cuando una clase es hija de otra, yo solo voy a poder hacer como que lo que ustedes vieron exactamente de esta forma, yo que sé, parte real, esto se va a poder hacer dentro de la misma clase, como en este caso. También lo voy a poder hacer, creo que si no estoy mal, en el mismo módulo, o sea, también podríamos hacer eso, z.parte real, dentro de la misma carpeta, y adicionalmente pudiéramos hacerlo en otra carpeta siempre y cuando eh, como que hayamos creado una clase que sea hija de esa clase padre que está en otro módulo, que básicamente sería otra carpeta. Es un poquito medio complejo de explicar esa parte, pero eso es más simple de entenderlo realmente cuando veamos el tema de herencia y polimorfismo, que son los otros dos pilares que faltarían, ¿no? Bien, esto es crear una clase, definir una clase, ya lo vieron, modificador de acceso de una clase, package public, aunque también puede ser private, si no mal recuerdo. Variables de una clase. Ah, esto es bastante importante ahorita que me acuerdo. Atributos y propiedades, ¿no? Em, Hay dos tipos de instancia y de clase. Todas estas que hice yo aquí son de instancia. ¿Qué significa que sean de instancia? Quiere decir que cuando yo, por ejemplo, acá en el main creé un número complejo Z1, eh, internamente tiene sus partes, su parte real y su parte imaginaria, que, bueno, se les asignó uno y cero, ¿no? Y obviamente eso solo le pertenece, bueno, a ese número complejo, realmente ya. Pero en el caso de las variables de clase, que aquí les voy a poner cómo haría una de estas, para tener una variable de clase usamos otro modificador de acceso que le llaman static. Y la forma como que de acceder a a ese otro atributo o variable puede ser es un poco distinta. Entonces yo que se podría poner alguna constante aquí. Vamos a ponerle de momento, no sé, pi y 3.14. Ahora, si yo quisiera acceder a este 3.14, que por cierto cuando se define esto de aquí, que son variables de clase o atributos de clase, más o menos, por lo general se le pone public porque se espera que sean como alguna especie como que de constantes o bueno, no constantes, alguna variable que ustedes quieran alterar desde afuera, ¿no? No solo internamente. En este caso, bueno, va a ponerle pi pero con minúscula. Entonces, si se dieron cuenta, cuando yo creé estos números complejos de aquí, adicionalmente, bueno, algo que también me faltó mencionar es que si yo quisiera acceder a yo que sé, a la parte real del número complejo Z1, ¿qué debería hacer? O sea, depende. Si yo quiero obtenerla, tengo que hacerle un get parte real, ¿no? Y eso voy a tener que guardarlo en una variable, que sería como que double Z1 parte real, algo ahí. Ya, así. Esto solo para obtenerla. Igual, voy a traerlo aquí, lo voy a imprimir para que ustedes vean. Debería salir uno. Ya salió uno. Ahora, si yo quisiera cambiar eso de ahí, ¿cómo lo hago?
usando el setter que ustedes ya vieron, que es set parte real, ¿no? Y aquí adentro le puedo pasar, yo sé, cero. A ver, sí. Y ahora lo mando a imprimir. Debería haberse actualizado la parte real. Bueno, no realmente. A ver, aquí en cambio debería mandar es a imprimir Z1. Ya, ahí sí se pueden dar cuenta. Sí, actualicé el valor de la parte real de ese número Z1, ¿no? Ya, de esta manera es por lo general que se trata, sí, se trata con las variables que son de instancia. Por eso es que tenemos setters y getters. Pero las variables estáticas no le pertenecen a las instancias, sino a las clases. Entonces, si yo quisiera como que acceder a esta variable pi para modificarla, ¿cómo lo haría? Porque ya no le pertenece a ninguna instancia. Es decir, no necesariamente debo crear una instancia, un objeto para poder cambiar el valor de esa variable. Lo que haríamos es simplemente usar el nombre de la clase y acceder a ese valor que se llama pi. Y de hecho, dice syntax error, bueno, complete, número complejo. Bueno, es que esto es un double tal vez. Double, lo que sé, n. Ya, ahí sí, sí, ahí ya está. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo estaría obteniendo? De esta manera. Entonces, si yo lo mando a imprimir, debería salir 3.14. Si ahorita estoy accediendo como que para mostrarles que efectivamente ahí yo guardé 3.14. Pero si yo quisiera cambiarlo, ¿cómo lo haría? Con el nombre de la clase y luego con el atributo, ¿no? Yo que se le puedo poner 25 y otra vez lo mando a imprimir. Y ahora, bueno, vuelvo a hacer esto para que vean que efectivamente ha cambiado el valor. Bueno, M, no sé. Y de esta manera debería haberse actualizado a 25. Entonces, por lo general, para eso sirven las variables estáticas. O sea, ya les mencioné, en algunas ocasiones se las pone estáticas para poder eh, que le pertenezcan a la clase por algún motivo. O sea, un uso que yo he visto que le suelen dar a eso de ahí es el siguiente. Déjenme borrar esto de aquí. Es poner como que un contador. ¿Qué pasaría si ustedes quieren llevar un conteo de cuántos números complejos eh, voy creando? Entonces esto de aquí lo voy a inicializar en cero. Entonces, eh, si yo después mando a imprimir eso mismo, que sería número complejo, contador, que en este caso ahora se llama, ¿cuántos he creado? Uno, dos. Ya, a ver, hice una suma e hice una multiplicación. Y esos por dentro también están creando otro número complejo. Debería salirme cuatro más o menos. 0.0 número complejo. Ah, no, es que en el constructor no hice como que un más más. Ya, por eso nunca se actualizó ese valor. Entonces, y es más, podría ponerle entero mejor porque es un contador. Ya, ahí. El uso que le suelen dar que yo he visto es este. Mm, ¿Qué no le está sumando? Contador más más. Contador igual a contador más uno. A ver, y voy a... esto de aquí lo voy a comentar, que sería control K, control C. Número complejo punto contador. Cuando hago una instancia de esto. Ah, no, pues, pero es que estoy aquí haciendo esto. No estoy usando ese constructor, estoy usando el otro. Contador más más. Ahí sí. Debería salir dos ahorita. Sí, ahí salió dos. Entonces, por lo general para esto creo que solían usar el tema de variables estáticas. Allá, y si queremos que realmente sea algo así como una constante, o sea, ya en toda regla, pero una constante como que nadie más la pueda modificar, definitivamente nadie más la vaya a alterar. No sé si en Python ustedes habrán topado alguna vez alguna librería que se llamaba mat. Eh, Tiene una constante que se llama pi.
Entonces aquí podemos emular algo similar. Suelen ponerle una combinación entre public, static y final. Y ahí sí le ponen con letras mayúsculas. Eso es por convención, no necesariamente debe tener letras mayúsculas, pero por lo general es así. Y aquí lo que le pondríamos sería 3.14. Ya, y esto es una constante. eh, public static final double. Y esto es una constante. ¿Qué significa que sea una constante? Pero en toda regla, básicamente, es que si yo intento cambiar el valor de esto de aquí, me va a botar un error. El final lo que hace es que nadie me va a poder cambiar el valor de eso que yo le había puesto ahí. Entonces, si pueden ver aquí me sale un error que dice que no puede ser, o sea, no se le puede asignar un nuevo valor a esa variable que es de clase. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso ha sido declarada como final. Lo que sí podría hacer es imprimirla, porque imprimirla no es como que hiciese gran cosa, realmente estamos imprimiendo ese valor y nada más. Pero si se dan cuenta, el final lo que hace es modifica. Digo, el final lo que hace es evita que alguien modifique. Simplemente ya queda como una constante definida ahí y es algo como que es inamovible. No lo puedes cambiar porque si lo intentas cambiar, te sale un error como pudieron ver ahorita, ¿no? Bien, entonces vamos haciendo el otro ejercicio que queda. Creo que esto de aquí, la ayudantía se acaba a las 9:15, ¿no? Entonces vamos viendo algo así como que de for, porque en la parte de los fors y los condicionales creo que hay mucho más, algo mucho más interesante que ver, ¿no? Que sería este ejercicio de aquí que puse, que es el 3. A ver, ya los modificadores de acceso ya les expliqué. También hay modificadores de acceso para las variables. Package, ya les expliqué para qué funcionaba. Public también. Para encapsulamiento se usa el private. Y bueno, el protect. No sé si ustedes ya les habrán explicado diagrama UML. Ya. El package ya se dieron cuenta que no necesita. En UML, que por cierto, para irles adelantando un poco, es como. Es básicamente para modelar una especie como que de sistema o el código o la relación que tienen las clases entre cada una de estas. Bien, en UML, que es algo que tal vez van a ver más adelante o ya les han de haber hecho ver, las clases por lo general se dibujan de esta manera. Son como cajitas, ¿no? Aquí va el nombre de la clase, aquí van a ir los atributos, y aquí van a ir los métodos. Atributos, métodos. Ya, el hecho de que ustedes me hayan visto hacer símbolos como este o este, tiene un motivo y se debe a que en diagrama UML ustedes van a usar bastante ese tema. El package, creo que recuerdo que no tiene símbolo, o sea, no tienen que poner a nada. Para public, por lo general, cuando ya modelamos o usamos este tipo de diagramas, una variable de tipo público se le suele poner un más aquí adelante. Y una variable de tipo privado, un menos. Y protegido era como un hashtag, no estoy mal. Y bueno, creo que luego era el tipo de dato, si no estoy mal. No, no, no era el tipo de dato. Era distinto a cómo se suele programar. Era al revés, creo, que era de esta manera. Entonces, tampoco tengo mucho espacio. Yo qué sé, vamos a ponerle aquí parte real, digamos, 2 puntos, y ahí le pondríamos, no sé, double. Así más o menos se hacía en diagrama UML, esto de aquí. Y acá abajo van los atributos, público, bueno, y ahí algunas otras cosas. Esto igual les voy a explicar más adelante porque no sé si realmente a los estudiantes de Leamington les han explicado esto ahorita. Métodos de una clase. Esto es lo que ya expliqué antes, se conocen también como comportamientos y tenemos un ejemplo que es esto de aquí, ¿no? Declaración de métodos, ya pudieron ver, modificador de acceso, tipo de dato de retorno, nombre del método y parámetros cuantos ustedes quieran. También, bueno, el modificador de acceso puede ser todos estos de aquí. Creación de objetos, esto ya lo pudieron observar, ¿qué hice? Primero ponemos el tipo de dato, luego el nombre de la clase, bueno, tipo de dato, nombre de la clase, que básicamente viene a ser algo como que análogo aquí. Nombre de la variable. Y para crear una instancia usamos esta palabra reservada que se llama new.
Bastante sencillo esa parte ahí. De mi momento para borrar esto y continuar con la otra parte. Ok, ya creo que ya no garabateemos aquí. Déjenme ver si tengo más diapos de esto de aquí o no. Uno, dos, tres. Y esto de aquí. Mm, clase. Ah, no, ya, ni modo. Voy a seguir usando las diapositivas de acá en ese caso. ¿Qué más hay aquí? Es que ya creo que he explicado todo esto. Estructurado, encapsulamiento, abstracción, compilación, interpretación. Esto casi no les van a parar bola mucho, pero ¿qué más? Tipos de datos, esto ya está. Mm, 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 mm. A ver, expresiones, estructuras de control, alcance de las variables. Ah, esto tal vez. Ah, el alcance de las variables de instancia. Es, bueno, aquí lo que mencionan, utilizable dentro de todos los métodos estáticos. Esta parte ahorita que recuerdo es importante. Eh, Hay métodos que son estáticos. Aquí yo no creo en ninguno, pero a manera de ejemplo, déjenme ver si puedo hacerlo rápido. Podemos hacer esto realmente. Public static. Yo qué sé, le voy a poner imprimir. Voy a hacer que haga que sea void y vamos a ponerle imprimir. Y voy a ponerle que me imprima esto, por ejemplo. El valor de pi. Sí, a ver. South. Ok. Entonces, ahora para poder hacer la impresión de ese número, sería algo así como que número complejo. Punto, imprimir. Esto también es un método estático. Si se dan cuenta, ¿cómo sé que es estático? Es porque no debo crear una instancia, sino que simplemente uso el nombre de la clase. Y si doy a correr el programa, debería imprimirlo. Ya ahí lo imprimió. Algo que quiero que se den cuenta aquí es que, ¿por qué puedo utilizar esta variable que dice pi? Es porque yo la declaré también como estática. Pero, ¿qué sucede si yo quisiera, por ejemplo, en cambio ¿qué podría poner? Mm, digamos como que intentar usar, porque por lo general es como más bien intentar usar la variable parte real, que esa variable le corresponde a una instancia. Me lo subraya en rojo, que quiere decir que básicamente es como una especie de error. Entonces, una regla que eh, es bastante importante, porque esto creo que lo saben tomar hasta en el examen, es que los métodos que son estáticos no pueden utilizar internamente cosas que sean de instancia. Por ejemplo, lo que yo hice aquí, que estoy intentando utilizar una variable de instancia. Por eso, si se dan cuenta, solo funciona con la variable estática que yo tenía anteriormente. Bien. ¿Qué más? Si es privada, únicamente es accesible dentro de todos los métodos de la misma clase. Sí, eso ya pudieron verlo, porque cuando le puse privado ya no pude usarla luego afuera, en el main, por ejemplo. Y si es pública, es accesible desde cualquier método que tenga una referencia. Bueno, esto básicamente hace referencia a que es accesible, por ejemplo, en otras clases como el main, como ustedes vieron, si es pública. Variables locales es un ejemplo simple de eso. Es esto, por ejemplo, esta es una variable local porque solo me va a funcionar o me va a existir dentro de yo qué sé, método que cree, pero fuera de eso no lo voy a poder usar. Ya, ¿qué más tendríamos acá? Estándar de programación, todas las variables serán declaradas al comienzo del cuerpo de un método. Bueno, son estándares, pero ya depende. Inicializar las variables locales antes de utilizarlas. Ah, ya esta parte es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, era antes cuando nos pedían algo de que aquí, por ejemplo, inicialicemos la parte imaginaria con cero. Yo no lo puse, pero y les dije por qué pasaba eso. Era porque el constructor se encarga de asignar valores predeterminados.
Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo aquí creo una variable que es local y le voy a llamar P y lo hago así? Simplemente la declaré, pero no la he inicializado. Entonces, si yo luego, yo que sé, quisiera aquí como que imprimir esa variable, tal vez P, me va a lanzar un error. De hecho, ya me está lanzando el error. Dice que no ha sido inicializada. Y es que básicamente como realmente no hay un intermediario como el constructor, digamos, en ese sentido, ahí, eh, esa variable como nunca se inicializó, si yo lo intento imprimir, básicamente me va a dar un error. Entonces, eso es, esa parte que mencionan ahí es un estándar. Hay variables estáticas, ya se dieron cuenta. Depende. Si es privada, solo puede ser accedida desde ahí mismo dentro de la clase. Si es pública, desde cualquier otro lado. Eso realmente es bastante simple. ¿Qué más? Paquetes, importar paquetes, escáner. Esto tal vez les enseñe la próxima semana. ¿Y qué más tendríamos aquí? Al menos esta parte ya está hecha. Bueno, voy a seguir haciendo la otra parte, que sería la del ejercicio 3 que ya les mencioné. Al menos a mí me gusta más hacer tipo ejercicios que realmente dar teoría, pero bueno, hay que dar tal vez para que ustedes entiendan algunos conceptos que pudieron haber quedado por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? Eh, Hacer el ejercicio número 3. No, pues esto lo pongo más acá. Lo voy a poner de esta manera y voy a poner esto del lado de acá. Y aquí voy a usar listas, prácticamente. Ok, entonces, ¿qué nos mencionan? Crear una clase que se llama curso. Curso, listo, ya está la clase curso. Atributos, nombre de materia y una lista de notas. Por ejemplo, list de double. Ya, y list de double, ya. Implementar un constructor que reciba solo el nombre de la materia e inicialice la lista. De notas como una lista vacía. Déjame ver si esta clase. Implementar un constructor. mm, ya entendí. Quería hacer algo con un for, pero no le voy a llamar curso. Mejor me voy a inventar un ejercicio aquí porque esta parte que dice double con D grande tiene que ver con un contenido que ustedes van a ver más adelante que se llaman clases wrapper. Entonces voy a crear algo así como que una clase comisariato, tal vez. eh, y esta clase va a tener, yo qué sé, productos. Eso es lo que sería, creo que un poco más sano. Y así puedo crear también, de paso, hacer lo que me piden aquí en este ejercicio. Creo que eso queda mucho mejor. Ya, pues entonces sí voy a usar más bien la parte del ejercicio 2 aquí. Aquí me voy a crear un producto. Atributos, código, descripción, precio y stock, ¿no? Todas private. Private de código, ¿no? String, código. Ya. Luego tenemos descripción, que también es string. Descripción. Descripción. Ya. Luego tendríamos la otra parte que es precio. Y por último, el stock, que es un entero private y stock. Ok. Ahora, esto ya está. Sobrecargar el constructor para que reciba código, descripción y precio. Esto, ya saben, con el source action es mucho más fácil realmente. Voy a ponerle con todos y ahí ya luego yo hago el pequeño cambio que me piden, que es el stock se inicializa en cero. Ya, que de hecho, si se inicializa en cero, puedo ni siquiera ponerlo. Ya sabemos que el constructor se encarga de eso. Y sobrecargo el constructor para que reciba todos los parámetros, ¿no? Aquí me olvidaba de algo. Borrar esto porque por dentro ya lo inicializa en cero. Entonces, nuevamente, source action, constructor, con todo lo que tenemos aquí. Y ya está esta parte también.
Ahora, dice implementar getters y setters, pero aquí hay algo adicional. Dice el precio de el precio y stock no debe permitir valores negativos. Y ya debe asignar cero. Ok. Entonces, primero los voy a generar con el source action. Creo que pide getters y setters para todo. Ya el código y la descripción creo que no dan problema. El que da problema es el setter de precio y el setter de stock, porque dice que no quiere que sea negativo prácticamente. Entonces, lo que habría que hacer aquí es un condicional que si este stock que recibimos es negativo, entonces le agregamos el valor de cero. De lo contrario, dejamos que se asignen, ¿no? Dije stock es igual a stock. Ahora, ¿por qué no usé un else aquí? Porque veamos. Ah, no, sí debería usar un else aquí. Para que quede mejor, de hecho. Bien. Bueno, es que son una línea, básicamente. Algo que tal vez podrían darse cuenta aquí con este if y con este else, ¿por qué no le estoy poniendo estas llaves? Es porque por lo general cuando suelen ser de una línea nomás el bloque eh, de código, no necesariamente deben usar las llaves. Pero si fueran más líneas, por ejemplo, voy a usar dos líneas acá. Se me va, creo que se me debería sombrear en rojo, sí. Ajá. Entonces ahí igual puede quedar de esa manera. Si es negativo, le ponen cero, de lo contrario lo cambian, ¿no? Esto para stock y para precios prácticamente sería lo mismo. Ya, de esta manera, precio. Si el precio es cero, le ponen cero y si no, ahí sí lo agrega. Entonces aquí ya hemos hecho esto. Algo que tal vez nos estamos pasando por alto aquí es qué pasa si alguien crea una instancia de producto y cuando la crea le mete que el stock y el precio sean negativos. O sea, desde la instanciación misma, porque según como lo dejé aquí anteriormente, sí puede pasar ese caso. Digamos que salvaríamos esa parte y evitaríamos como que ese error porque nos están restringiendo que solo el precio y el stock sean positivos? Pues en vez de poner dig igual a precio, aquí podríamos usar internamente el setter mismo, de hecho. Set precio y le pasamos el precio. Entonces cuando se cree una instancia de una clase, cuando se crea una instancia de una clase, recibe estos parámetros, el código se asigna, la descripción se asigna porque eso nos da igual, pero el precio se va a intentar asignar con el setter. Entonces veamos qué pasa en el setter. En el setter revisa que si el precio que está recibiendo es negativo, lo va a poner en cero, de lo contrario lo pone normalmente. Entonces este mismo principio usaríamos acá. En vez de, bueno, copiaríamos esto y usaríamos el setter de stock, que sería set stock. De aquí copio y pego esto de aquí. Y lo mismo, ahí estaríamos validando todos esos casos. Ya, entonces esta parte también ya está. Eh, no me deja subrayar, ya ahí lo subrayé. Y por último, debo sobreescribir el método toString para que muestre la instancia con el siguiente formato. Ujú. De hecho, también para el toString podrían aprovechar esto. Lo generan con todo, solo que les da un formato predeterminado y aquí podrían modificar esto de aquí. Pero creo que me conviene hacer eso porque si borro esto, código, solo creo que le tengo que poner una tilde de concateno código. O bueno, esto de aquí también. Ah, ya, pero aquí hay algo, digamos que nuevo, pero igual ya lo han de conocer. Es el tema de que nos dice que incluyamos los saltos de línea. ¿Cómo lo hacemos? Con un backslash n. Eso básicamente es un salto de línea. Luego, descripción. Entonces, bueno, aquí mismo puedo poner descripción. Dos puntos, le concateno la descripción
otro salto de línea. Luego al salto de línea le pongo el precio, le concateno el precio. Luego meto otro salto de línea. Y por último le pongo el stock. Mayúscula aquí. A ver, ahí. Y dos puntos, stock. Y creo que eso es todo. What? Allá. Eso es todo. Prácticamente ya tendríamos esto. Ahora, lo que yo decía es que si se dieron cuenta este ejercicio está muy simple. Y este que dice curso no lo voy a hacer porque hay algo ahí que es tema de más adelante. Lo que voy a hacer en ese caso es inventarme una parte aquí, ¿no? Voy a crear una especie de clase comisariato. Y esta clase comisariato, yo que sé, va a tener una lista que tenga mis productos. Entonces, ¿cómo voy a crear una lista? Uso esa clase compuesta que se llama ArrayList. Y aquí adentro tengo que especificar dentro de este pequeño, le llaman operador diamante, de qué tipo va a ser la lista, ¿no? Va a ser una lista de productos. Y lo voy a llamar productos, ¿ok? Y ahí ya tendría mi comisariato que tiene este atributo, ¿no? Entonces, aquí también voy a crearle su constructor. El constructor realmente no debería recibir nada. Lo que me interesaría tal vez es que aquí cuando se crea una instancia de un comisariato, esta lista de productos se cree una nueva lista vacía. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo no pusiese esta línea y alguien me crea una instancia de comisariato para los tipos de datos que son como que compuestos, como los strings o los que crean ustedes mismos? Por ejemplo, en este caso el arraydis viene siendo otro tipo de dato. El valor que le va a dar predeterminado el constructor es nulo. Entonces, al ser nulo, yo no le puedo hacer un add, yo no le puedo hacer un remove, cosas así, ¿no? Entonces, por eso es que aquí adentro tengo que ponerle, crearle una lista que está desde cero prácticamente. O sea, no tiene elementos. Ya, ¿qué más? Y algunas pequeñas cosas que podría ir haciendo ahorita también es como que crear un método que se llame agregar, que sería algo así como, si es un método que simplemente me va a agregar productos, no necesariamente me retorna algo, de aquí voy a poner agregar, no sé, mercancía o yo qué sé, producto, agregar stock, no, agregar, dejémoslo ahí. Y aquí voy a agregarle un producto. Ya. Y en este caso, ¿qué haríamos en el caso de los array list? Análogo a Python, en Python creo que había algo que se llamaba append, que era para agregar un elemento al final. Aquí hay algo que se llama add. Y ahí le metemos un producto. Y ya, ahí está, de esta manera. Ahora, ¿qué más podría hacer aquí? Por ejemplo, me gustaría algún método que me muestre o me imprima todos los productos. Entonces, public void, le puedo poner aquí mostrar productos. No necesariamente, no necesariamente en ese caso de ahí, al mostrarme los productos necesita un parámetro, entonces lo puedo dejar así. Entonces aquí era algo que les iba a explicar de qué sucede con los fors. Puede hacerse esto de dos formas, por índices o haciendo uso de algo que se llama for mejorado. Engagement for, algo así se llama. Entonces, esa parte de ahí se hace de la siguiente manera. Como vieron en antes, la sintaxis para escribir un for, si es el de índices, tiene tres componentes.
Ese es el que voy a hacer ahorita, el primerito. Bueno, aquí Visual Studio ya se los da, de hecho. Pero bueno, aquí primero lo que tendríamos que hacer es la inicialización de una variable. Ya saben que las listas comienzan con un índice de cero. Y mientras el i sea menor que en este caso, ¿qué nos interesaría, por ejemplo, aquí? Que cómo fuese aumentando el i hasta, o sea, hasta cuál sería el tope, por así decirlo. En este caso, el tope sería esto de aquí. Eh, sería productos.size. ¿Qué es esto que se llama size? Es, si no estoy mal, un método de... Sí, esto de aquí que dice size es un método de los de las listas, de los array list, que me retorna el, el tamaño máximo que tiene la lista actualmente, ¿no? Y por último, lo incrementamos. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es que más adelante estoy asegurando que esto sea i igual a 0, y así igual a 1, igual a 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo mostraría cada uno de los productos? South, eh, y sería algo así como que productos. Aquí no, que yo recuerde, no podemos hacer esto, por cierto. O sea, como que indexar esa lista de esa manera. Lo que se usan es métodos. Entonces, get de y. El get básicamente es como que me obtiene el producto en esa posición. Ah, bueno, y si quieren ser como, o sea, para que entiendan un poquito más, productos, o sea, podemos crear aquí un producto, y ahí queda como que más entendible esto. Y esto me debería mostrar los productos por índice, digamos, por índice. Bueno, lo bueno de esta parte de aquí tal vez sería que yo podría poner una numeración, de hecho. Por ejemplo, el i, eh, yo qué sé, a ver, int, número, y aquí le puedo poner i más uno. Y aquí si esto lo concateno con esto, y aquí adicionalmente le pongo un puntito en medio, van a salir como que listados. Una forma de hacer esto, ¿no? Ahora, otra forma de hacer lo mismo, que es con el otro for que también se suele utilizar, ya depende de ustedes, porque a veces sí o sí se van a ver obligados a utilizar el for por índices o el for mejorado. Mostrar productos, simplemente va a poner. Entonces, aquí lo único que haríamos, que es la manera más fácil de hacerlo, es usar esto que se llama for each. ¿Cómo se suele escribir? Este de aquí es muy similar al que se escribe en Python. Lo que yo les decía, el for por ejemplo, for elemento in lista. Pero acá, ¿cómo se lo hace? Es de tal manera, de esta manera. For producto in. Esos dos puntos es como que fuera el in, la lista de productos. Y aquí hacemos una impresión de ese producto. Y este básicamente sería el for mejorado, que es muy análogo a lo que les decía en Python, que por lo general era for elemento in lista, no. El elemento básicamente aquí viene siendo como que el producto, pero tienes que especificar de qué tipo es. Y la lista viene siendo pues la lista de productos, que es eso que está ahí arriba. Ah, bueno, o sea, también aquí podemos agregar una numeración, pero ¿cómo podría hacerlo ahí? Ah, así. Y, y igual a uno, tal vez, no sé. O número. Número más. Aquí le pongo un punto, concateno y números más.
Debería ser así, creo. Ujú. Ah, Mostrar números por mejorado. Por mejorado. Y ya tendríamos nuestro comisariato y nuestros productos. Entonces, ¿qué procederíamos a hacer? Ya ahora último, eh, comenzar a probar esto, ¿no? Entonces vamos a crear unos cuantos productos. Yo qué sé, producto P1. Eh, Esto tenía muchos parámetros ahorita que me acuerdo. Código, descripción, precio y stock. Ya. Entonces, código, new producto y lo que se me ocurre ahorita, porque código creo que era string. Entonces vamos a poner A, descripción, A pequeña. Precio, no sé, $2. Stock, unos 10. Ok. Vamos a poner unos 3 tal vez. Ya, aquí B. Aquí B pequeña. Acá 5 y acá yo que sé, un 8. Otro producto que es P3. C. C. Y aquí puedo poner un 9 y un stock de, no sé, un 12. Puede ser. Ya, entonces ya tengo los productos. Me falta instanciar un comisariato. O comisariato así simplemente. Y new comisariato. Y ahora sí, como ya tengo los productos, primero para que puedan observar, mostrar productos. For mejorado. Bueno, puede ser cualquiera realmente, pero no imprimir nada realmente. Por mejorado y por índices. Ambos no deberían mostrar nada. Sí, no mostraron nada. Porque no hay productos, básicamente. Comisariato, punto agregar. Y ahí, por ejemplo, si le agrego el producto uno, comisariato, punto a mostrar productos por mejorado. Y comisariato, punto por índice. Ambos deberían darme el mismo resultado, porque yo los codifiqué así. Sí, si se dan cuenta están dando lo mismo prácticamente. ¿Y qué más? Voy a agregarle los tres para ver. Ahí debería salir más. Producto 2 y por último el producto 3. Ok, ya, de esta forma. Ahorita solo voy a usar el form mejorado y ¿por qué no es, por qué me está haciendo así esto de aquí? Algo no está haciendo bien el form mejorado. Número más más. Número más más. Mm, Número igual igual número. Número igual número más uno. Ok. Uno, dos, tres. Mm, ya. Es por esto. Se vuelve a reiniciar a cada rato. Estaba ahí adentro. Ahora sí. Ahí está. Por el contrario, si lo hago con el de los índices. Mostrar. Ok. No, ya se corrigió. No sé qué pasó ahí. Sí, también funciona. Entonces, básicamente esto de aquí. Eh, bueno, todavía quedan 10 minutos. Ya no me da mucho la garganta, pero voy a ver de explicar alguna parte. Bueno, si ya se dieron cuenta, más o menos así van a ser al menos los problemitas de las primeras semanas.
son bastante sencillos porque sobre todo se centran ahorita en que ustedes aprendan el paradigma, la sintaxis, porque eso sí toma tiempo. Y la parte de, ¿cómo se llama? De herencia y polimorfismo, que eso más adelante igual vamos a ver, también toma un poco de tiempo como que digerirla. Entonces, igual voy a revisar qué más hay por aquí para terminar ya en estos últimos 10 minutos. Pero creo que ya sí hemos visto la mayoría de temas. A ver, aquí hay algunas cosas más o menos interesantes que tienen los strings, por ejemplo. Son estos métodos de aquí. El to uppercase y el to lowercase. Es análogo a Python. Si no me acuerdo, en Python era que a un string le podías hacer como que upper, lower, capitalize. Entonces aquí, si nosotros hacemos esto, lo que hacemos es obtener una instancia nueva de un string. Pero, ¿qué le pasó ahora a ese string? Quedarían todas mayúsculas, ¿no? Hello y así, punto a punto, punto. Con el by, cambio sería una nueva instancia, nos daría, pero de todo eso en minúscula. ¿Ya? ¿Qué más hay por acá? Ah, lo del escáner, como ya les mencioné, esto de aquí es como un input ¿cómo se llama? En Python, que ustedes hacían algo así, y aquí pues ponían alguna especie de pregunta, ¿no? Esto era para obtener datos del cliente. Para el escáner hay que tener algunas otras consideraciones, esto igual les voy a explicar más adelante, pero sí, es un objeto y tiene varios métodos para que nosotros podamos eh, obtener pues los datos de un usuario. ¿Qué más hay por aquí? Creando clases. Bueno, así, eso es lo que les expliqué antes, cómo se creaba una clase. Eh, Dice clase Pokémon. Ya, ya. Esto que está aquí es prácticamente diagrama UML. Lo que les mencionaba antes, cómo se hacía en diagrama UML una clase, tenía tres secciones y es lo que pueden ver aquí. Nombre de la clase. eh, por último, estoy aquí que son los atributos y abajo que deberían ir los comportamientos, ¿no? Solo aquí no los han puesto. O sea, sí los han puesto, por ejemplo, acá, en las instancias, solo que al parecer no hay ningún comportamiento como tal. De ahí realmente eh, es lo que les expliqué hace un momento. ¿Y qué modificador de acceso tenemos para cada una de estas cosas? Public, en este caso. Public porque todas son más. Si fuera menos, ya saben que es private. Si fuera hashtag, ya saben que es protected. Y package, para package no hay, simplemente. Eh, Buenas noches, Orlando. Eh, sí, ahorita estaba prácticamente ya mismo está por finalizar la clase. Ahorita solo estoy revisando un poco de teoría. Igual, hasta que se procese el video, más tarde que lo suba, tal vez, suele demorar una hora. Igual lo voy a publicar en YouTube. Yo igual suelo poner el material y todo lo que vimos hoy día, que un poco de código, ¿no? Así que por esa parte no te preocupes. Ahorita solo estaba explicando algunas cosas de las diapositivas como para quemar un poco de tiempo, ¿no? Está bien, profesor. Disculpe por haberme conectado muy tarde. Es que tuve un compromiso familiar y recién llegó a la casa. Por Ah, favor. no, no hay ningún problema realmente. O sea, igual hay como cuatro ayudantes, así que no hay problema por eso. Li- Muchas gracias. Está bien. Ya, bueno, variables de clase. Ya hablamos de esto en antes, ¿no? Variables de clase es simplemente lo que está relacionado al static. ¿Qué más? Atributos y propiedades de instancia son las que no tienen static prácticamente. ¿Qué más? Declaración de variables, ya lo vimos también. Aquí, tal y como lo pueden ver, no tiene ningún private, ningún public. Por ende, eso es package prácticamente.
¿Qué más? Ah, convención de nombre de las variables. No deben comenzar con símbolos raros, ¿no? Eh, por convención o por estándar, lo que nos dicen es que usemos nombres descriptivos. Obviamente, para que quien vaya a leer el código, porque suelen ser los profesores o incluso los otros ayudantes cuando califican las tareas de ustedes, para que podamos entender eso más rápido, ¿no? Métodos, sí, prácticamente los métodos análogo a Python son como funciones que le pertenecen en este caso a un objeto como tal. Y son las acciones que un objeto puede realizar. ¿Qué más? Mm, Esto también ya lo expliqué en antes. ¿Qué más, qué más, qué más hay por aquí? Usar verbos para nombres de métodos. Ya, esto de aquí, tal vez sí. Usar verbos para nombres de métodos, ¿por qué? Porque como tal, como son como especie de acciones, es exactamente lo que hicimos prácticamente en antes. Por ejemplo, con el número complejo, creo que era sumar, multiplicar, calcular, para producto. No había gran cosa realmente. Pero para comisaría sí había agregar, mostrar, cosas así, ¿no? Ya, ¿qué más? Eh, ¿Qué más hay por aquí que puedo explicar por ahora? Ya, instanciando. Instanciación ya vimos. Se usa esta palabra reservada que se llama new. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, esto tiene que ver más con algunas de las cosas que creo que sí vieron en clase. Déjenme revisar si hay algo más interesante que pueda haber por aquí. Eh... mm, 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 mm. Del null, eso también ya expliqué. Mm, 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 Ya, creación de objeto, keyword this. Algo que me olvidaba. El this, ahorita que me estaba dando cuenta aquí también, se puede usar como constructor. Ya esta creo que sería la última parte porque ya quedan 2 minutos. Entonces, a ver, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos lo del producto, esto, si se dan cuenta, es código que está repetido de aquí arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reutilizar código. Puedo usar el this, le llaman this as function, que es this como función, o this como constructor. ¿Y qué es lo que sucede cuando hago este this con estos paréntesis? Es que estoy haciendo referencia a un constructor que está dentro de esta clase que recibe estos tres parámetros. Entonces sale más rentable ponerlo así porque si se dieron cuenta ahorita reduje 3 líneas de código en una. Entonces ahora cuando creemos un producto, básicamente va a llamar al constructor de acá, va a hacer esto de acá, nos estamos cerciorando de que el precio sea positivo y por último hacemos lo del stock, ¿no? Que con el stock también verificábamos si fuera positivo. Que fuera positivo, ¿no? Ya. Y yo creo que al menos por hoy eso sería todo. Ya la siguiente semana creo que ya les dan algunas otras cosas que son un poco más interesantes como para poder hacer ejercicios más complejos. Y esperaría que la próxima semana ya poder hacer sí, ejercicios como que de tareas un poquito más largas. Entonces, bueno, yo creo que al menos por hoy, por mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho a ustedes, chicos, por haberse unido el día de hoy. Como pueden ver, hice un repaso prácticamente tipo resumen de todas las 3 semanas que vieron desde que comenzó el semestre y como ya mencioné, por mi parte eso sería todo. Les agradezco a quienes asistieron hoy y eso sería todo por hoy. Así que ya voy a ir cerrando la ayudantía. Chao. Profesor, una consulta, ya se terminó la clase, es que no le escuché bien, por favor.
Sí, en cualquier caso, como ya te dije, el video lo voy a subir ya mismo prácticamente, así que por esa parte no te preocupes.